Habíamos dicho que si tenemos dos variables nominales, usamos el tipo de datos, ¿cierto? Cuando decimos que hay asociación, cuando encontramos que hay diferencia estadísticamente significativa, ¿cierto? Si hay diferencia, quiere que hay. Y si hay asociación, eso significa que se convierte en un factor de riesgo. Pero hay otra manera de demostrar lo mismo, y es el intervalo de confianza. Entonces, lo que tenemos que hacer por favor, la lógica de esta prueba es que este 88 es fijo o puede variar. Puede variar. ¿Por qué varía? Por la superposición. Porque viene de una muestra. Entonces puede variar para acá o para acá. Esto se llama índice superior y esto se llama índice inferior. Y esta otra también puede variar, ¿no es cierto? Y entonces puede variar para acá y para acá. Esto se llama índice superior y índice inferior. Eso es lo que tenemos que detectar, ver cuáles son los límites superiores e inferiores. Entonces, antes de hacer operaciones, nada de eso, veamos cómo pueden ser los resultados. Miren. Por ejemplo, este es 88, el punto medio es 88, ¿no es cierto? Y entonces puede variar, miren, hasta 127 y 49. Ahorita vamos a ver dónde sale eso. Mientras que el otro que era 55, ya tienen que obligarse. Este es 80. Sí, este 55 puede subir o variar en el 95% de las nueces. 95%. Entre 74 y 36. Por ejemplo, acá, ¿qué quiere decir? Que miren, este valor puede ser incluso más que este. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están así cruzados, ¿se dan cuenta? Y por lo tanto, la variación de este con la variación de este pueden cruzarse. Si sucede eso, es que hay una diferencia, la no es estadísticamente significativa. ¿Listo? Entonces, miren, todo esto es de cruce. Entonces, entonces, ¿cómo se hace el intervalo de confianza? ¿Saben lo que hacen? Cargan sus datos en Excel y le tienen intervalos de confianza. Así es. No tienen que hacer ya operaciones, nada, todo está. Así como, ¿se acuerdan? ¿Ustedes han calculado el cuadrado en su calculadora? No tienen que estar calculando esto. Pero hay que saber de dónde viene, porque si no, uno hace mecánicamente, no sabe. Entonces, miren. ¿Cuál es la fórmula del intervalo de confianza? El intervalo de confianza es igual a P. Esta P no es lo del chi cuadrado, esto es de proporción. Y esta proporción es esta. Y hay que hacer para cada proporción su intervalo de confianza. Entonces, P es 0.0882. Más o menos, para que dé el intervalo, 1.96. ¿De dónde sale ese 1.96? ¿Se acuerdan? En la curva normal, ¿cuánto? Al 95% de confianza, o sea, el 95% del área está. ¿Qué valor correspondía acá? X barra más o menos 2 desviaciones están. ¿Cierto? Acá dice 2 y acá menos 2. Pero, esto cuando se pone 2 es 95.7, es una fracción. Para que sea exactamente 95%, no es 2,
o esta constante, que es 1.96. Por la raíz cuadrada de P, ¿qué es P? Lo mismo de acá. 1 menos P, ¿qué es P? ¿Qué es esto? Y partido N, ¿qué es N? El tamaño de la muestra. Eso es para un grupo, digamos para los campesinos, es lo que estamos haciendo. Y entonces se resuelve esa operación y ¿qué es lo que vamos a obtener? Como acá es más menos, va a dar un valor mayor y un valor menor. El valor menor es el límite inferior, es 0.049. Pero, como acá estamos trabajando con tasa por 1000, que multiplicamos por 1000 y sale 49. Entonces el límite inferior acá es 49.3. Y el límite superior es 0.127. Entonces 127 por 1000. ¿Listo? Esos son los intervalos para la primera proporción, es decir, el intervalo de confianza para ver la proporción o el porcentaje o la prevalencia de los campesinos comparados. O sea que la malaria está entre esos niveles, 125 y 49%. ¿Está claro? Acá cuánto estaría el medio, sería 88. O sea que ese 88, que hemos encontrado esa proporción, puede variar por el error de muestreo entre 49 y 127. Pero si nosotros le hacemos lo mismo a la otra proporción, entonces la otra proporción que va a tener igual 1.96 igual a 95. Esto significa el 95% de confianza. Si nosotros podemos usar 90% de confianza, entonces cambia también ese valor. Pero en ciencia se usa mucho. Y entonces esta P, ¿qué cosa es esta P? La de acá. ¿Y qué es esta otra P? La de acá. ¿Y N cuánto será? N es el tamaño de la muestra. Bien, entonces, ¿cuál es el intervalo de confianza límite superior y inferior que me va a salir para esta proporción? Entonces me va a salir 74.9 y 36.7. Como se da cuenta, estos dos valores, límites superior al límite inferior. Entonces están entrecruzados. Toda esta área es de no igualdad, perdón, de igualdad, de no diferencia. Entonces quiere decir que al 95% hay muchas muestras que si yo saco muestras, algunas van a estar o más o igual que el otro caso. Eso significa que no hay una diferencia estadísticamente significativa. Entonces se han dado cuenta que con el mismo ejemplo, que era estos datos, no hay diferencia estadísticamente significativa. Por favor. Entonces, estamos demostrando por dos métodos que las proporciones de 88 y 55 son diferentes, ¿o no? Matemáticamente. O sea, desde el punto de vista matemático, 88 es más que 55, sí. Estadísticamente, esa diferencia que hay no es significativa. ¿Listo? Por lo tanto, no hay asociación. Para que haya asociación tiene que ser completamente diferente. Y por lo tanto, no es un factor de riesgo el ser campesino para tener malaria. ¿Se entiende? Eso es así. Ahora vamos a ver. Entonces, lo que hemos visto
es una variable, o sea, esta variable con y sin malaria, o sea, la malaria es una variable nominal, ¿no es cierto?, que nos permite formar los grupos. Entonces, sin malaria y con malaria, positivos y negativos. Y la otra variable es el campesino, que también nos va a nominal, y es que es campesino y no campesino. ¿Listo? Eso es cuando las dos variables son nominales. ¿Qué pruebas utilizamos? Si cuadrada o la cuadra de potencia. Pero, si entendemos que una variable es nominal y la otra es de razón, entonces ya no podemos hacer eso. Ya no podemos hacer si cuadrada, todo lo que hemos visto. Vamos a ver entonces cuándo sucede eso. Entonces, en este caso, tenemos dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? La malaria. ¿Y cuál es la otra variable? A ver qué dice. ¿Cuál será la otra variable? Variable, no promedio. ¿Qué variable es? A. Fuerte. El nivel de movilidad. Entonces tenemos malaria y no malaria. ¿Qué cosa es? Escala nominal. Pero la hemoglobina es una variable continua. O sea, está en escala de razón. Por lo tanto, la nominal, que es la malaria, nos va a formar dos grupos. Con malaria, la positiva y negativa. ¿Tiene malaria? No tiene malaria. Pero la hemoglobina, como es de escala de razón, no podemos decir, ¿tiene hemoglobina? No tiene hemoglobina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular en esto? El promedio de hemoglobina de uno con el otro grupo de hemoglobina. Entonces, esto nos va a dar promedio x barra 1 y x barra 2. ¿Está claro? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es este estudio? Hay 70 niños, ¿no es cierto?, que tienen malaria. Les tomo su hemoglobina a los 70 niños. Sumo las hemoglobinas y las divido entre 70, ¿qué me va a dar? El promedio. 16.6 o 10.6. ¿Cómo se hace eso? En Excel también se hace. Se ponen los 70 valores en Excel en una columna y abajo ustedes le ponen igual, entre paréntesis, todo eso, marcan todo y le piden ¿qué cosa? Promedio. Y les devuelven. Más abajo le pueden poner lo mismo. O sea, marcan todo y le ponen ¿qué quieren que busque? Desviación estándar. Y entonces estos dos valores se calculan a partir de las hemoglobinas de estos 70 casos. No tienen que hacer nada de esfuerzo más que hacer la operación en Excel. Y en este grupo, ¿qué hago? También tengo 80 niños, pero no tienen malaria. Les hago su hemoglobina, hago el promedio y su desviación estándar, y es esto, 115, pero 11.5 y 1.2. ¿Está claro? ¿Hay dificultad en esto? Entonces, tenemos esos valores. Entonces, ¿en qué consiste lo que vamos a trabajar? Vamos a ver si estos promedios son iguales o no son estadísticamente diferentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo puedo saber eso? O sea, si yo veo esto matemáticamente, ¿quién tiene más hemoglobina? Los niños sin malaria. Pero quiero ver si esto es realmente significativo o simplemente por error de muestreo. ¿Cierto? O sea, en otras palabras, esto puede variar para aquí y para allá, y esto puede variar para aquí y para allá. Eso es lo que voy a demostrar, si son iguales o son diferentes, o esa diferencia que estoy viendo no es real, porque se debe a un error de muestreo.
Entonces, esto es lo que estamos haciendo ahí. Hay dos formas de hacer igual que en el caso anterior. Ya, este es, miren, es la prueba Z. ¿Ya? Y la prueba Z, ¿qué es lo que utiliza? X barra 1, X barra 2. Eso ya lo tenemos, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Desviación estándar 1 al cuadrado, ya lo tenemos. Esta es la desviación 1 al cuadrado. Partido N1, que es N1, 70. Más desviación estándar 2, ¿cuál es la desviación estándar 2? 1.3 al cuadrado partido N2. ¿Cuánto es N2? Y eso se hace la operación y me sale Z menos 4.06. Entonces hemos dicho que son desviaciones estándar. Pero en una curva normal, la desviación estándar es igual a 0. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿cuánto será esto para el 95% que vamos a trabajar nosotros? Recuerden, siempre trabajamos para el 95%. ¿Cuánto será Z entonces acá? Hemos dicho que no es 2 exactamente, sino es 1.96. Y acá menos 1.96. ¿Dónde cae el valor de 4 menos 4.06? ¿Dónde estará? Por acá muy alejado, ¿no es cierto? Y entonces para el 95% de confianza, esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Se acuerdan? Cuando hemos dicho el chico da igual al 95%. ¿Y qué es estos pedacitos? Las zonas de rechazo. ¿De qué? De la hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? La hipótesis nula igual que los niños con malaria y sin malaria son iguales. O sea, la hemoglobina de 1 es igual a la hemoglobina del grupo 2. ¿Qué es la hipótesis alterna? Que la hemoglobina del grupo 1 es diferente de la hemoglobina del grupo 2. Entonces, en este caso, como Z me ha salido tan alejado, está en la zona de aceptación de rechazo. ¿Rechazo de qué? De la hipótesis. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que son estadísticamente. ¿Sí? Y eso también me lo da el valor de P. El valor de P por acá, así como le da la máquina, en el chico ha dado el valor de P, acá también da un valor de P. Aquí no está específico, pero es un valor de P menos de 0.05. Mucho menos, debe ser 0.001. Entonces, con eso estamos demostrando que el 10.6 es realmente diferente del 11.5. Veamos ahora por el otro método. ¿Cuál es el otro método? El intervalo de confianza. Entonces, en el intervalo de confianza, ¿qué utilizo? El estimador. ¿Cuál es el estimador? X barra. O sea, el promedio. Más o menos 1.96. ¿Por qué es 1.96? Porque es el 95% de confianza. Por 1.4, que es la desviación estándar partido raíz de N. Todo eso se conoce como error de muestreo. Esto es error de muestreo, ¿no? Entonces, el error de muestreo es la desviación estándar partido a raíz cuadrada de N. Y en esa manera voy a obtener mis intervalos de confianza para uno y para el otro. Entonces, esto es para el 10.6. ¿Cuánto puede variar esto? Al 95%. 10.9 y 10.3. ¿Sí? Y en el caso de los niños sin malaria, ¿cuánto puede variar? 11.2 hasta 11.8. ¿Sí?
estoy explicando dónde viene este valor, ¿no? En realidad ya no se usa Z, ¿sabes? Z se usaba porque la T de Stewart, ¿no es cierto? Sí. No trabaja, o mejor dicho, les cuento la historia. Z solo sirve para cuando N es mayor de 60. ¿Ya? Y entonces, cuando era menor de 60, no había una prueba para hacer esta comparación. Cuando N es el tamaño de la muestra. Entonces, en un congreso de inicios del siglo XX, un estadista, como se llaman los pesimistas, estadísticas, dijo: voy a presentar una prueba que sirve para menores de 60. Y presenta esta prueba, pero ¿qué pasa? Era un tipo muy arrogante, malcriado, entonces nadie lo quería. Y en el Congreso le encuentra mil de peros a su prueba y se la rechaza. Pasa un año y le hace pequeñas correcciones y presenta nuevamente su prueba, una tesis de prueba. Pero en este caso no se presenta la envidia con otra persona. Y él se pone el seudónimo del estudiante. Y entonces la presentan su prueba perfecta, la aceptan todo porque está perfecta. Y después se dan cuenta que era un fallo. Y entonces ya no podían proceder, le aceptan. Y por eso la prueba se llama T de estudio. Una prueba T de estudio. Pero, ¿por qué no se usaba antes esa prueba? Ya no debería usarse la Z. ¿Por qué? Porque para los primeros números funciona bien. A partir de los años de los 60, tiene 60, casi se igualan los dos. Pero la prueba T tenía un problema que lo utilizaba para el cálculo de P, o sea, del error, utilizaba N-1, que es los grados de libertad. ¿Sabes cómo eran? ¿Qué son los grados de libertad? El grado de libertad es N-1, ¿no es cierto? Para cada valor tenía que calcular N-1 y ese es el grado de libertad, y de acuerdo a ese grado de libertad se calculaba el valor de pi. Entonces, para Z no. Para Z no hay grados de libertad. Basta que esté por fuera de 1.96 para arriba o por abajo, ya es significativo. Mientras que el otro había que calcular grados de libertad. Entonces era una tabla, que era la tabla de Stewart, enorme, un libro enorme. Pero, entonces, aplicaron la técnica más sencilla, que para menores de 60, en menores de 60 había una cadena, que eran dos cadenas. Y con eso trabajaban. Y si era más de 60, no usaban la T, sino la Z. ¿De acuerdo? Pero ahora aparece la computadora. Y toda esa tabla, que era un libro enorme, se reduce a poca memoria de la computadora. Entonces ahora, ya para cada valor de T, hay un valor de infinita. Entonces, ¿para qué usamos la Z? Esa es la historia de esto. Pero como ves más de 60, me gusta enseñarla. La fórmula varía un poco, pero más varía la interpretación porque usa grados de libertad. Bien, entonces, miren, podemos hacer, ya hemos hecho los intervalos de confianza, ¿no es cierto? Y este fue intervalos de confianza. Pero ya hemos hecho la prueba Z también. Entonces, con la prueba Z ya hemos demostrado, y con los grados de libertad también hemos demostrado. Y entonces, miren, ese es el gráfico de los grados de libertad. ¿Qué dice? ¿Hay diferencia significativa o no? Sí. Entonces, estos no se juntan, ¿no es cierto? Uno siempre es menor que el otro. Por más que sea límites superiores, siempre inferior al límite inferior del otro. ¿Está claro? Entonces, acá demostramos que hay una diferencia real
por más error de muestreo que haya, siempre hay una diferencia. Entonces ya volvemos a lo de decir. Vamos a agregar una cosa. ¿Qué decimos matemáticamente? A ver, 10.6. Matemáticamente podemos decir lo siguiente. 10.6 diferente a 11.5. Sí. Estadísticamente, 10.6 es diferente de 11.5. Sí. Por lo tanto, se convierte en una asociación. Hay una asociación entre una variable y la otra. Quiere decir que la malaria está asociada a la hemoglobina. Entonces, y desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué decimos? Que tener malaria es un factor de riesgo para tener anemia. ¿Y qué decimos desde el punto de vista clínico? Porque esto también sirve para clínica. ¿Qué decimos desde el punto de vista clínico? La malaria causa anemia. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos estos conceptos que ustedes lo aprenden casi de memoria, acá tienen su traducción. Todo para decir que la malaria causa anemia se ha tenido que hacer. No es que alguien se lo ha tenido que demostrarlo. Por eso es importante estas pruebas, porque nos permiten no decir, a mí me parece, yo creo, no, es posible, no. Acá con datos se hace y se demuestran las cosas. Dos variables nominales que utilizamos, si cuadrado o intervalo. Una variable nominal que me permite hacer grupos y la variable de razón promedios. Comparo promedios. Acá que comparo proporciones o tasas, ¿no es cierto? Acá comparo promedios. Pero ¿qué pasa si una variable está en escala de razón y la otra también está en escala de razón? Ya no puedo usar esto, porque las dos son de razón. Y de las dos va a tener números, o va a tener valores. Entonces, para esto se usa otra prueba que es coeficiente de correlación. Entonces, para comparar dos variables de escala de razón, o dos variables continuas, tengo que usar el coeficiente de correlación. ¿Cómo se calcula el coeficiente de correlación? Tiene una fórmula muy compleja. Además, no es necesario que ustedes lo hagan. ¿Por qué? Porque entran a, no sé si Excel, creo que es Excel, pero se hace también coeficiente de correlación. Pero la clave para cargar los datos tienen que armarse dos
columnas, pero para el mismo pasillo. En los otros casos armábamos dos columnas, una para un grupo y otro grupo. No. Aquí, por ejemplo, quiero establecer si hay correlación entre una variable, por ejemplo, peso, que es de razón, y talla. ¿Ya? Entonces, voy subiendo los datos en pares, su peso y su talla, su peso y su talla. Y al final se hace el intervalo, el coeficiente de correlación. Si lo hace Excel, si no cualquier, las calculadoras científicas también lo hacen. O sea, no tiene sentido que estén aprendiendo. Y entonces, ¿cómo es esto? Una vez que han cargado sus datos, le pide coeficiente de correlación, que es R. Y entonces esta R puede variar entre -1 y 1. No cambia más. Es de -1 hasta 1. Y entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Así. Este es R igual a 1. ¿Qué significa? Que si esta variable aumenta en una unidad, ¿qué pasa con esta otra? También aumenta en una unidad. ¿Sí? Aumenta en 2 unidades y esta también aumenta en 2 unidades. O sea, hay una correlación directa y perfecta. Así es. ¿No? Uno hace la distribución de los puntos de los casos y sale así. Pero ¿qué pasa si me sale negativo? O sea, R igual -1. Quiere decir que si esta variable que acabamos de representar tiene este valor y a esta variable aumenta en una unidad, ¿qué pasa con la otra? Disminuye en una unidad, porque es una correlación perfecta. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto es R igual a -1. Vamos a poner ejemplo. Peso y talla podría ser, ¿no es cierto?, R1. Y una que sea -1, ¿cuál sería? A ver, un ejemplo de medicina. Podría ser, a ver, vamos a hacer dos. A ver, albúmina y globulinas. Cuando aumenta la globulina, disminuye la. O colesterol HDL y LDL. Mientras aumenta el colesterol HDL, el LDL baja. ¿Sí? Entonces hay una correlación perfecta, pero inversa, negativa. ¿Está claro? Pero a veces no es tan perfecto, ¿no es cierto? Y los datos se dispersan más o menos así. Y entonces, pero si yo trazo una línea también más o menos por igual que acá. Entonces, ¿este R cuánto será? R igual 0.5. ¿Y este cuánto será? Menos 0.5. Y entonces, aquí tienen todas las correlaciones. Miren, cuando es -1, correlación negativa, grande y perfecta. De 0.9 a 0.99 es una correlación negativa muy alta. La siguiente es alta, moderada, baja, muy baja. Cuando es 0, ¿qué significa 0? Es esto. ¿Ven alguna correlación? Ninguna. Entonces, esa es correlación nula o ausente. Y después va subiendo. Correlación positiva muy baja, baja, moderada, alta, muy alta y perfecta. ¿Se dan cuenta? Entonces eso así se interpreta. Entonces, cuando ustedes hablan o hablan de un profesor que se llama estadística, investigación, y hacía poner en los títulos correlación entre la temperatura y no sé qué más. Pero no era la otra variable, era la enfermedad. Enfermos y no enfermos, cuando tengo la temperatura. Si una variable es
¿Qué es lo que tendría que decir? Asociación. Se asocia. Ahora estamos viendo medidas de asociación. Todas son medidas de asociación. Pero esta es medida de correlación. Es muy importante. Y hay otra medida también de asociación que es una consecuencia del coeficiente de correlación. Se llama coeficiente de determinación. ¿Y cómo se calcula? ¿Qué se agrega? Si el coeficiente de correlación fue 1, ¿cuánto será el coeficiente de determinación? 1. Entonces R igual 1, R al cuadrado 1. Pero si R es 0.9, ¿cuánto será el coeficiente de correlación de determinación? ¿Cuánto será el coeficiente de determinación? 9 por 9, 0,80. ¿Listo? ¿Pero qué significa eso? Por ejemplo, este es 1, por lo tanto, el coeficiente de determinación. Pero por ejemplo acá, es 0.81R y en el caso de, perdón, R es 0.9 y el de determinación es 0.81. ¿Qué significa? Que una variable varía en relación a esa variable independiente, o sea, la variable dependiente varía de acuerdo a la variable independiente en un 81%. Por ejemplo, cuando hemos dicho la talla y el peso, ¿no es cierto? Y digamos que entre la talla y el peso hay un coeficiente de determinación de 0,81. ¿Qué podemos decir? Que el 81% del peso está determinado por la talla. ¿Se dan cuenta? Y el otro, que nos quedaría el 19%, ¿a qué se debe? A otros factores. ¿Me dejo entender? Entonces, el coeficiente de determinación me dice cuánto de la variación de la variable depende de la variable independiente. Y si es 1, el coeficiente de correlación, ¿cuánto es el de determinación? 1. Entonces, ¿qué quiere decir? El 100% de la variación de una variable depende de la otra. ¿Se entiende? Entonces, estas son las medidas de asociación más comunes. Cuando dos variables son nominales, una es nominal y la otra es razón, las dos son de razón. Bueno, como ven, en una semana o semana y media hemos hecho todo lo que es estadística que ocupa un semestre, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo han estudiado estadística? Un semestre. ¿Qué les parece? Cuando yo hice mi maestría hace muchísimos años, llevamos 2 cursos de estadística, 2 semestres. Una maestría que dura 2 años. Un año. Claro, era muy complejo, porque tenemos que aprender fórmulas y todo. Ahora vamos a eso. Pero ahora vamos a ver otro tipo de medidas. Que se llaman medidas de fuerza de asociación. Ya no solamente si están asociados o no, sino con qué fuerza. ¿Por qué? Porque uno de los criterios de causalidad que lo da la epidemiología, ¿cuál es el primer criterio de causalidad? Es la fuerza de asociación. ¿Y cómo se mide la fuerza de asociación? Calculando el riesgo de pérdida. Entonces vamos a aprender a calcular el riesgo de pérdida. Entonces, ¿qué es riesgo absoluto? Es la incidencia de la enfermedad u otro evento de interés de la población.
de estudio común, digamos que es 10%. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la probabilidad de ustedes que vengan y se enfermen con gripe? 10%, o 0.1. Eso es riesgo absoluto. Pero cuando relaciona la incidencia en un grupo de expuestos, en un grupo de no expuestos, ya sale el riesgo relativo. Y entonces, ¿qué es el riesgo relativo? La razón es el riesgo absoluto de enfermar o morir con la exposición y el riesgo absoluto de enfermar o morir de aquellos sin la exposición. Entonces, la incidencia en expuestos partió de la incidencia en no expuestos. Por eso es que el riesgo relativo no tiene unidad. ¿Cómo se calcula? No sé si se acuerdan. ¿Cómo se calcula la incidencia? La incidencia es igual a Casos nuevos. casos nuevos partido población, ¿cierto? Población tiempo, bueno, incidencia por el tiempo. Y esto es en los expuestos. Y en los no expuestos, ¿cómo será? Casos nuevos partido población tiempo. Como esto es población tiempo y esto es población tiempo, se anulan estas unidades. Y entonces son casos entre casos, por lo tanto el riesgo relativo no tiene unidades. No podemos decir porcentaje, por unidades. Entonces ahora sí vamos a ver. Este es un ejemplo para calcular el riesgo relativo. Bien. Este es un brote de cólera en 3 caseríos rurales de la selva amazónica en 1991. En 1991 tuvimos la visita a Escoria. Se han estudiado la historia. Entonces viene el cólera en Perú y afecta sobre todo costa y selva. Pero en todo sitio que hay era terrible. Y entonces tratan de establecer qué factores de riesgo pueden propiciar que se enferme la persona con cólera. Y entonces miren, así están los datos. Para el agua no tratada, o sea, las personas que han tomado agua normal, entonces las separamos en enfermos y no enfermos. Y estos son los expuestos y estos son los no expuestos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa 111? Son los que enfermaron y tomaron esta agua. ¿Sí? ¿Qué es 14? Son los que enfermaron y no tomaron el agua, o sea que no es el 100%. Y en los que no enfermaron, miren, todos los que tomaron agua, 1093, y no tomaron agua, 540. Si vemos así, es una locura, no entendemos nada. ¿Se dan cuenta? Porque acá miren, no enferman, 1093 han tomado el agua. Pero entonces no podemos trabajar así. Tenemos que hacer nuestra tablita de 2 por 2. Y entonces al hacer la tablita de 2 por 2, ¿qué vamos a encontrar? Esta es la tablita de 2 por 2. Colocamos enfermos, no enfermos. Y expuestos y no expuestos. Entonces, ¿cuántos estuvieron enfermos y estuvieron expuestos? Vamos a hacer el agua primero. 111, ¿cierto? Y en los no enfermos, ¿cuántos estuvieron expuestos? 1093. ¿Y cuántos de los enfermos no estuvieron expuestos? 14. Y de los no enfermos, 540. Entonces hacemos la tabla, hacemos la sumatoria de cada uno, se nos da esto, acá da esto, y se toca. ¿Listo? Y entonces calculamos la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. ¿Cómo es la incidencia en no expuestos? Bueno, los expuestos, perdón. Es 111 de 1204. ¿Está claro? Incidencia en los expuestos. Es decir, estos son los que tomaron
litros de agua y de esos son 1.204 que tomaron agua. ¿Y cuántos se enfermaron? Se enfermaron 11, ¿no es cierto? Entonces, 11 de 1.204. Y en los no expuestos, ¿cuántos se enfermaron? 14, ¿no es cierto? ¿Pero de cuántos? De 500. Entonces, ¿cuál es la incidencia en los expuestos? 0.092. Y en los no expuestos, 0.03. Si dividimos estos dos valores, porque el riesgo relativo es incidencia en expuestos, el factor de incidencia en no expuestos. 0.92 nos da 3.67. ¿Qué significa el 3.67? Entonces, ya los que tomaron agua, no tratar, tienen 3.67 veces más probabilidad de enfermar que no tomar. Entonces, ¿es un factor de riesgo? Sí. ¿Sí o no? ¿A partir de cuándo decimos que hay asociación o que se llama el riesgo relativo indica que es un factor de riesgo? Si el riesgo relativo es igual a 1, ¿qué decimos? Que la incidencia en expuestos siempre es la misma. Entonces no hay incidencia. Si el riesgo relativo es mayor que 1, ¿qué decimos? Que es un factor de riesgo. Y si decimos que el riesgo relativo es menor que 1, más bien sería al revés, un factor de protección. Esto se demostró, por ejemplo, cuando hicieron un estudio entre el cáncer de mama y la lactancia materna. Es muy conocido ese estudio. ¿Qué encontraron? Que el riesgo relativo de mujeres que daban de lactar y no daban de lactar, el riesgo relativo era mucho menor que 1. ¿Qué significa eso? Que la lactancia protegía, no era un factor de riesgo, sino más bien de protección contra el cáncer de mama. Bien. Entonces, en este caso es 3.66. Pero vamos a ver los otros resultados. Ya no vamos a estar pues calculando, porque aquí vamos a perder mucho tiempo, ¿cierto? Y entonces, miren, está apretadita la flechita. Tiene que sacar. ¿cómo lo usamos? La flechita. Estaba funcionando ahí. ¿Qué hago para que salga? Bueno, ya. Entonces, miren, fíjense en esta comida. Este es 3.67, ¿cierto? El otro es pescado crudo, 4.82. Una hora. Este es 0.97. ¿Qué sería esto? Factor protector. Factor protector. Entonces diríamos, estos son factores de riesgo, sí, este no, este sí, este sí. ¿Qué es? Sí, mal. ¿Saben por qué? Porque esto es una muestra. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto, como es una muestra, ese valor que hemos calculado puede ir para arriba o para abajo. Entonces tenemos que calcular sus intervalos. ¿Y cómo se calcula los intervalos de confianza? Ya es un poquito, es fácil en realidad, como ahora con la calculadora. Acá en el intervalo. Al 95%
menos. ¿Para qué es más menos? Para que dé el intervalo. Más menos 1.96. ¿Qué es 1.96? 95%. Bueno, partido X. ¿Qué es X? Si el chi cuadrado es así, ¿qué es X? La raíz cuadrada de chi cuadrado es igual a X. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener estos datos? Riesgo relativo ya lo tengo. 3,65. Uno más menos, ya está. Lo único que falta es esto. Y entonces yo tengo que calcular el chi cuadrado para cada tabla. Pero ustedes ya saben calcular. A ver, calcule el chi cuadrado para que después no se olviden. Calculen el chi cuadrado para esto. Estos 4 lados. ¿No? A ver, busqué. ¿Ya? ¿Ya se fue el experto? Entonces, 25. estos expertos mueven los dedos a veces de velocidad. ¿Ah? ¿Cuánto? Fuerte. 25.96. 25.96. Ya, a esto le sacan la raíz cuadrada. ¿Saben sacar raíz cuadrada? Ya, no salíamos de esa estrategia. ¿Saben? Raíz cuadrada. Entonces, esta es la forma, ¿no es cierto? Intervalo 3,65 raíz cuadrada, 1 más menos 1,96 partido raíz cuadrada de 25,96. ¿Sí? 25,96. Entonces, es 3,67 más menos, ahí está la operación de esto y esto. Total, límite superior 6 y 2.2. ¿Qué digo? ¿Es un factor de riesgo? Sí, porque siempre, por más que varíe, siempre es más que 1. Esa es la clave para el criterio. Listo. Entonces, cuando hacen los problemas, acá están los intervalos de contexto. Límite superior, límite inferior, ¿cierto? Y entonces, este 3,67 puede variar. Doctor, ¿es otra vez? Hola, hola, no lo digo. No lo sé por qué. Entonces, este 3,67 puede variar de 2,22 a 6, ¿cierto? ¿Es un factor de riesgo? Factor de riesgo. El pescado, que era 4,88, ¿de dónde puede variar? De 2,51 a 9,26. ¿Es factor de riesgo? 0,93. Dijimos que era un factor de protección. ¿Entre qué puede variar? Entre 0,67 es menor que 1, pero este es mayor que 1. O sea, no es factor de protección ni factor. Entonces,
que sea un factor de protección. Que Los sea valores estén por debajo de 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Todos están entendiendo por ahí. Ya saben que la estadística es como el mar. Si ustedes se alejan de la playa, no se mojan. Tienen que estar por acá. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que el riesgo relativo, si es igual a 1, ¿qué decimos? Que no es ni factor de riesgo ni factor de protección. Entonces, como acá sus intervalos están entre 0,67, perdón, sí, 0,67 y 1.4. ¿Dónde está el 1? El 1 está dentro del intervalo. Cuando el 1 está dentro del intervalo, ¿qué decimos? Que no es un factor de riesgo ni un factor de protección. Si el 1 está por debajo del intervalo, ¿qué decimos? Que si es un factor de riesgo. Y si el 1 está por encima del intervalo de confianza, ¿qué decimos? Factor de protección. Es un factor de riesgo. Pero si está dentro del intervalo, no es un factor de riesgo ni un factor de protección. ¿Se entiende? Entonces, este no es un factor de protección. Seguimos este otro. Este que es el arroz recalentado. ¿Qué cosa es? ¿Es factor de riesgo? Es 1.96, mayor que 1, pero sus intervalos no. ¿Se dan cuenta? ¿Qué otro factor de riesgo? Este, 1.18. ¿Es un factor de riesgo? Sí. ¿Y este otro? Sí. La fruta sin lavar. Factor de riesgo. ¿Sí entendieron? O sea, cuando ustedes encuentren riesgo relativo, no es suficiente y van a encontrar miles de publicaciones en las tesis. Riesgo relativo 1.02 ya es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque es mayor que 1. ¿Se dan cuenta? Bueno, estos son los valores críticos del chi cuadrado. ¿Se acuerdan? El chi cuadrado puede ser a 3.84, pero es para el nivel de confianza del 95% de confianza. Pero si yo quiero al 99, valor de chi cuadrado de 6 valores críticos. Pero si es 90, 12, 80, una tablita. Como trabajamos generalmente en 95, lo que tenemos que saber es 1.96 para celdas y 3.84 para chicos. Bien. Hemos visto esto. Y ahora vamos a ver medidas de impacto. Recuerda que había que medir el impacto de una medida sanitaria en la población. Entonces, ¿cómo es esto? Se llama riesgo atribuido. Así como hemos calculado. Entonces, mira, ¿cómo medir? ¿Qué medidas de impacto tengo potencial? Es riesgo atribuido. No es uno, son varios. Y entonces, el riesgo atribuible en expuestos es igual a la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. Fácil. ¿El riesgo relativo cómo era? En expuestos partido en no expuestos. Acá es la resta, nada más. Por ejemplo, dice, incidencia de mortalidad en fumadores que fuman 20 cigarrillos por día. Ese es 1.8. Menos la incidencia en no fumadores, que es 0.2. ¿No es cierto? Lógicamente hay incidencia en no fumadores, pero es bajísima, 0.2.
Y entonces, ¿cuánto me da? 1.6. Y eso me expresa una tasa de 1 por 1000 en impuestos. Entonces, ¿qué quiere decir? 1.6 es la tasa de impuestos, ¿no es cierto? Ese es el riesgo atribuible. O sea, en otras palabras, ¿qué es el riesgo atribuible? Es el riesgo exclusivo de la exposición. ¿Sí? Puede haber, por ejemplo, el componente genético, puede haber otros componentes, pero el componente de fumar es 1.8 menos el de no expuestos. O sea, los no expuestos, los que no fuman, ¿tienen probabilidad de hacer cáncer pulmonar? Sí, ¿cierto? Pero es baja. Pero entonces, yo no lo puedo considerar la incidencia en expuestos, que es el riesgo absoluto de 1.8, como que todo fuera por fumar. Entonces tengo que restarle lo que no es por fumar. ¿Está claro? ¿Se entiende? Muy fácil esto, pero tiene que estar claro para poder entenderlo. Riesgo atribuible poblacional. Entonces, ¿qué es el riesgo atribuible poblacional? Porque el otro que hemos visto, ¿cómo se llama? Expuestos, ¿no es cierto? Este es el poblacional. Es la magnitud absoluta de riesgo, incidencia de la enfermedad que se atribuye a la exposición y no solo a los expuestos, sino al conjunto de la población. Entonces, el riesgo atribuible en la población es igual a la incidencia en la población, no en los expuestos. ¿Ya? Partido menos la incidencia en no expuestos. Entonces, ya en la población, ¿cuál es la tasa de incidencia del cáncer? Tanto. A eso que tengo que quitar, la incidencia en los no expuestos. Y eso me va a dar el riesgo atribuible poblacional, o sea, de toda la población. No para solo los expuestos, sino para toda la población. Fumen o no. ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo de qué se llama en la población de tener cáncer? Fumen o no, es 0.4%. ¿Por qué? Porque resta la incidencia en la población. ¿Cómo saco la incidencia en la población? De las estadísticas. ¿Qué porcentaje de la población tiene la enfermedad? Menos el riesgo en los no fumadores. Me da 0.4. Pero puedo empezar por 1000, por 100, etc. ¿Está claro? Es el riesgo atribuible poblacional. Y la otra es fracción atribuible en expuestos, que hayan visto por más tiempo. Fracción atribuible en expuestos es la incidencia en expuestos, que era 1.8, menos la incidencia en no expuestos, 0.2, partido de la incidencia en expuestos por 100. Entonces, sale 88.8%. ¿Qué significa eso? Esto significa que si yo hago desaparecer el tabaco, ¿no? Con leyes o con lo que sea, desaparece el tabaco, ¿en cuánto se va a reducir la incidencia de cáncer pulmonar? En un 88.8%. Wow. Esa es la disminución del cáncer si es que desaparece todo. ¿De acuerdo? Entonces, estas medidas, esta fracción atribuible en expuestos, son importantes porque permiten tomar decisiones. Si yo le digo que a un congresista, si ustedes hacen una ley que prohíba el tabaco, que desaparezca el tabaco, el cáncer pulmonar va a disminuir un 88%. ¿Sí? Es importante, puede pelearse, enfrentarse a las tabacaleras, etc. Pero si yo le digo que va a disminuir en 5%, ¿qué dice el congresista? ¿Va a pelearse con las... No, pues por una cantidad mínima no vale la pena.
entre dos grupos con diferentes niveles de exposición. Perdón, creo que me he confundido. Este es 1.8 menos 0.2. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto de exceso permite cuantificar el exceso de riesgo entre dos grupos con diferentes niveles de exposición al factor? Unos que se exponen y otros no. ¿Cuánto de exceso se debe al fumar? Al fumar se debe el 88%. ¿Ya? Quedaría ¿cuánto? 12, ¿no es cierto? Si fuera 88, quiere decir que este riesgo o fracción atribuible. ¿Cuánto del cáncer se debe exclusivamente al fumar en la población total? Es 88%. Hay un 12% que se debe a otros factores. ¿Sí? Eso es, estaba confundiendo con la fracción atribuible y expuesta. Porque hay otra que es este es fracción atribuible poblacional. El otro era fracción atribuible personal. Este es fracción atribuible en expuestos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si los expuestos, o sea, los fumadores, dejan de fumar, va a disminuir la probabilidad de tener cáncer pulmonar en un 88%. ¿Está claro? Quedemos claros en eso. Entonces, los expuestos, los que fuman, si dejan de fumar, va a disminuir su probabilidad de hacer cáncer pulmonar en un 88%. ¿Y en la población cómo es? Riesgo atribuible, fracción atribuible a la población. Es igual a la incidencia en la población menos la incidencia en los pueblos, partido la incidencia en población por sí. Entonces 0.6 menos 0.2 partido 0.6, 66%. Esto es para los congresistas. ¿Cuánto va a disminuir la enfermedad en la población general de cáncer si es que desaparecemos el tabaco? Y 66.6 va a bajar la incidencia de la enfermedad en la población general. ¿Está claro? Eso es fracción poblacional. Entonces, a ver, ¿repetimos? Claro. Entonces, medidas de impacto. Riesgo atribuible en expuestos, o sea, en los fumadores. ¿Cuál es la incidencia en los fumadores? 1.8. Si le quitamos la incidencia en los no fumadores, ¿qué me queda? 1.6, ¿qué significa? Que ese es el riesgo por fumar. ¿Ya? Ese es el riesgo. La probabilidad de tener cáncer por fumar es 1.6. Pero los que fuman tienen 1.8 de riesgo de enfermar. ¿Por qué? Porque se suma el tabaco más otros factores genéticos. Entonces, solamente por fumar en un fumador es 1.6. Entonces, ¿cuánto sería la incidencia si desaparecemos, si mejor no desaparecemos, si esa persona deja de fumar? Si la persona deja de fumar, puede ser que siga habiendo tabaco, ¿no es cierto? Pero esa persona dice, ya no voy a fumar. ¿Listo? Entonces, su probabilidad de enfermar, ¿cuánto sería? 1.8, pero
Esta es la de no fumar y esta es la de 1.6. Entonces, solamente se quedaría con 0.2 de probabilidad, porque ya dejó esto. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto ha disminuido entonces? De 1.8, su probabilidad de hacer cáncer pulmonar ha bajado en 1.6. Porque de 1.8, que era su probabilidad por ser fumador, le quitamos la de no fumadores y deja de fumar, pero siempre va a tener. Entonces ha bajado de 1.8 a 1.6. ¿Está bien? Pero esto es poblacional, debes atribuirle poblacional. Entonces, en la población es 0.6, ¿no es cierto? Y esto es 0.2. Quiere decir, ¿cuánto se debe a el hábito de fumar? 0.6 es en la población, fumar o no fumar. Le quitamos a lo que no es no fumadores y solamente nos va a quedar 0.4, que es la probabilidad de tener cáncer solamente por fumar. En la población general, es muy diferente en la población. Entonces, ¿en cuánto ha disminuido la incidencia? Si la población deja de fumar, de 0.6 pasará a 0.4. No va a desaparecer. No, perdón. De 0.6 va a bajar a 0.4 debido solamente al hábito de fumar. No estamos incluyendo los no fumadores. Ahora sí viene el riesgo de atribuirle el expuesto. Entonces, ¿cuánto es la incidencia en los fumadores? 1.8. Pero este es el primero. Riesgo atribuible en expuestos. 1.8. ¿Cuánto se debe solamente a fumar? 1.6. ¿Está claro? Solamente al hábito de fumar es 1.5. Pero en la población, ¿qué incidencia es solamente por fumar en la población? 0.4. Esta es fracción atribuible en expuestos. Así. Entonces, 1.8 es la incidencia, menos la presión, 0.8, que nos da 88%. ¿Qué nos dice este 88%? Que el hábito de fumar le da el 88.8% de probabilidad de tener cáncer. El hábito de fumar, ¿no? Hay que quitarle los no fumadores. Entonces, el hábito de fumar está dando el 88.8% del cáncer. Y el riesgo atribuible poblacional, esto es en la población ya, es 0.6, menos, me dice que es el 66% de riesgo atribuible a la población. ¿Qué quiere decir? Que el 66% del cáncer en la población es debido al hábito de fumar. Por lo tanto, si desaparecemos el tabaco, ¿en cuánto va a disminuir la incidencia de cáncer? En el 66% en la población. ¿Está claro? Entonces, un valor. Esos son medidas de impacto corto.
하시잖아요. Sí, padrino.